bienvenidos a Espacio Innovación, un espacio en el que cada semana intentamos abrir una ventana a lo nuevo, al futuro. Hoy vamos a hablar de turismo, pero no de cualquier tipo de turismo, vamos a hablar de turismo de calidad y sobre todo de turismo con un formato ideado por unos jóvenes, bueno, por lo menos cuando lo pusieron en marcha eran jóvenes, unos jóvenes andaluces, hace poco más de una década pusieron en marcha un formato diferente, digamos, de hacer turismo y de vender el turismo, y a día de hoy pues un proyecto más que consolidado. Así que vamos a hablar de Naturanda, que tenemos con nosotros a David Guillén. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes. Que tú eres fundador de Naturanda, además de eres el que lleva los mandos, ¿no? Eres el CEO ahora mismo, ¿no? Sí, somos dos socios ahora mismo, somos una empresa que nos consideramos que somos co-CEOs, llevamos los mandos entre los dos, lo cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Claro. Bueno, para cualquier persona que nos conozca, ¿qué resumen, qué presentación le harías así básica de lo que es Naturanda? Pues Naturanda hoy en día es un tour operador especializado en turismo receptivo. Estamos en la ciudad de Sevilla, pero damos servicio en toda la península y parte de Marruecos. Tenemos oficinas físicas en nuestra ciudad, 7 oficinas físicas que también funcionan como puntos de información turística. También tenemos oficinas en la capital, en Madrid. Oye, y el nombre, que siempre me da mucha curiosidad estas cosas, ¿de dónde procede Naturanda? ¿Lo inventasteis un día así haciendo un brainstorming o tiene algún significado detrás de él? Pues nosotros empezamos dedicándonos o queriéndonos dedicar al turismo de naturaleza, al turismo sostenible, y la naturaleza y Andalucía y andar por la naturaleza, pues creemos que fue un bonito juego de palabras. Mezclasteis naturaleza con andar, ¿no? Y con Andalucía. Y Andalucía. Pues sí, está todo. De hecho, estamos viendo imágenes imagino que es un vídeo corporativo vuestro. Bueno, eso es lo que se está viendo un poco a la gente hacer, para empezar a pasárselo bien y básicamente andar por sitios de Andalucía, ¿no? Y algunos en la naturaleza, otros no tanto, ¿no? Porque el proyecto ha ido variando, ahora lo vamos comentando. Si alguien quisiera hacer una idea más exacta todavía de lo que es Naturanda, hablando de cifras, ¿qué cifras nos podrías dar de lo que es ahora mismo Naturanda? Pues ahora mismo es una empresa que factura más de 10 millones de euros al año, acogemos a más de 250.000 clientes, estuvieron con nosotros el año pasado, y es una empresa que tiene una proyección de seguir creciendo. Damos unas 10.000 actividades turísticas distintas cada año de todo tipo. Y intentamos resolver las necesidades de los visitantes que vienen a Andalucía. Entiendo que con esas cifras, que son bastante altas, no lo hacéis solo tú y tu socio cofundador. Sí, hoy en día tenemos 86 trabajadores fijos en plantilla, casi 200 personas en total que colaboran con nosotros de alguna u otra manera en todo el sur de España. Y hoy en día pues ya hemos crecido poquito a poco, paso a paso, pero nos hemos convertido en una empresa consolidada. Yo decía en la presentación que esto lo crearon dos jóvenes andaluces, ahí de hecho pone universitarios. He leído por algún sitio que fue producto de la crisis de 2008, ¿eso es cierto un poco que el proyecto sale por la crisis de 2008? Sí, bueno, la fundamos 3 socios, acabamos la carrera en el año 2010, estudiamos un poco un máster en el año 2011 y viendo la situación actual que había en esa época, decidimos apostar por el turismo porque era uno de los sectores que no se vieron tan afectados por la crisis económica, uno de los sectores que creíamos y creemos que tiene más potencial en la ciudad de Sevilla. Y allí nos focalizamos, intentamos aplicar nuestro conocimiento. Yo soy licenciado en Ciencias Ambientales, mi socio Carlos es licenciado en Historia, y ahí comenzamos con el autoempleo. Empezamos haciendo... Sí, porque hay que recordar, pues, si alguien se lo ha olvidado, que no creo, cómo fue aquellos años posteriores al 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, incluso 2014, la cosa no empezó a aclararse un poco hasta casi 2015, 2016. Encontrar trabajo era prácticamente imposible. De hecho, era un milagro si conseguías conservarlo.
Así que entiendo que eso, salir de la facultad en esos años y lo mejor era buscarse uno las papas, ¿no? Como se suele decir, porque encontrar trabajo era muy difícil. Fue unos años que mucha gente lo que hizo fue irse del país, ¿no? Irse a Alemania, a Inglaterra, a muchos sitios, ¿no? Ustedes decidisteis que os queréis quedar en Sevilla, ¿no? Porque sois de Sevilla, y montar un negocio en Sevilla para poder ganarse la vida y, bueno, y desde aquí, ¿no? Y os salió bien. Ahora lo iremos viendo que parece que os salió bien. Pero era arriesgado en aquel momento también, ¿no? Era arriesgado, lo que pasa es que nosotros no teníamos mucho riesgo porque éramos jóvenes, teníamos 25 años, empezamos con un proyecto muy humilde, poco a poco, sin grandes inversiones y con mucho trabajo. Nosotros lo planteamos como un posgrado, ¿no?, de la propia carrera, fundar y crear la empresa. El primer año, pues, obviamente no tuvimos nada de beneficio, el segundo año un poquito y a partir del tercer año, pues ya le vimos la punta al lápiz, ¿no? Claro. Oye, y ese es un poco vuestro origen, pero, o sea, ya explica un poco cómo surge la idea, ¿no? Pero estás hablando de estos primeros años, yo entiendo cómo se desarrolla, porque siempre los primeros años, en Espacio Innovación, cuando hablamos de empresas que nacieron prácticamente de la nada y luego han conseguido tener cierto éxito, nos gusta saber esos primeros años que son difíciles, porque sabemos que hay muchos emprendedores que ven el programa y en lo mismo están en esos años en los que no saben si eso va a tener... Están en ese momento en que trabajan mucho y hay pocos resultados, ¿no? ¿Cómo son esos años para vosotros? Hombre, para nosotros fundamental fue tener dedicación completa. Nosotros trabajamos 10, 12 horas al día. También considero que es fundamental tener un buen producto, vender algo innovador o algo en lo que crea o algo que hagas bien. Nosotros al principio, sin tener ninguna formación empresarial, pero hacíamos rutas por la ciudad, hacíamos excursiones y las hacíamos nosotros y creíamos en lo que hacíamos y por eso empezamos a tener éxito. Claro. Oye, y hasta llegar, o sea, ¿cuándo crees o dirías que el proyecto ya está maduro, que ya, o sea, que ya es la Naturanda que ahora seguro que luego ha seguido creciendo o evolucionando? Pero ¿cuándo dirías tú que dices, aquí ya somos una empresa, con esto nos vamos a ganar la vida unos pocos de años? Yo creo que fue el año 2015 en el que ya vemos que esto es un medio de vida bueno y que esto va a tener recorrido. Luego han pasado numerosos inconvenientes, pero bueno, de eso se trata un poco ser empresario, de resolver problemas. Claro. La evolución de 2015 ahora que estamos en 2026, o sea, han pasado 10 años, ¿cuál ha sido? ¿Cuáles son vuestros principales hitos, por ejemplo? Pues en 2015 empezamos con la contratación del personal. En 2017 empezamos a tener un crecimiento interesante, ya superamos el 1.000.000 de euros de facturación. ¿Eso me has dicho, 2017? 2017. 2019 es un año que ya empezamos a crecer quizá un poco más acelerado de lo que deberíamos, entonces tenemos unos beneficios inferiores a 2018. Y 2020, pues imaginaros. Claro, si hemos recordado hace poco la tragedia que fue el 2008 y esa burbuja, vamos, ese crack económico, el más importante desde 1929, ¿cómo vamos a olvidar la pandemia que fue hace solo 6 años? Aunque parece que hace más tiempo, ¿eh? Echas la vista atrás y parece que hace más tiempo que ocurrió, o la gente se ha olvidado bastante de aquello, pero claro, llega 2020, llega la pandemia. Y para todos los sectores fue un cataclismo, pero entiendo que para el sector turístico fue de los más afectados, ¿no? O sea, estaba la gente metida en casa, no podía ir ni a comprar pan, imagínate para hacerse una excursión, un viaje o cualquiera de las cosas que ustedes ofrecíais. ¿Cómo superasteis esa...? Fueron muchos meses, ¿no? Incluso años. Sí, fueron 2 años muy duros. Nosotros tuvimos la suerte de tener una economía en ese momento saneada, teníamos flujo de caja, no teníamos deuda y pudimos salvar los muebles. Fue también un momento en el que nos sirvió para digitalizar la empresa, para empezar a mejorar muchos procesos que eran todavía manuales, para crear una estructura, para mejorar mucho en el tema digital, ya que el tema de la calle pues no se podía salir. Entonces también fue una oportunidad, igual que la otra crisis, para que la empresa mejorara
y ya en 2023 pues tuvimos un crecimiento muy importante, superamos los números de 2019 y 2024. O sea, convertisteis digamos, una situación difícil en una oportunidad, que es como el truco, ¿no?, para conseguir tener éxito en cualquier circunstancia. De hecho, aquí viene mucha gente, muchos emprendedores como tú, que precisamente montaron su proyecto cuando estaban encerrados en casa, que no había otra cosa que hacer, pues decidieron darle vuelta a la cabeza y proyectos que ahora están funcionando muy bien surgieron de ese año de pandemia, ese 2020 y 2021. Vosotros lo usasteis para punto de inflexión, ¿no?, para mejorarla, digamos, ¿no? Nosotros y subirse al barco de la digitalización, que en aquellos tiempos, claro, es cuando descubrimos todas las cosas que se podían hacer, aunque estuvieran encerrados en casa, gracias a una conexión a internet y un dispositivo móvil, ya sea un ordenador, un móvil o lo que fuera, ¿no? Exactamente, a nosotros nos sirvió para un poco, bueno, calmarnos, por supuesto, parar los pies, ir viendo todos los aspectos empresariales, lo que podíamos mejorar, lo que estábamos haciendo mal, y sobre todo poder automatizar procesos para escalar de algún modo las operaciones y la empresa en sí, ¿no? También nos sirvió para abrir en Madrid, abrimos la oficina en Madrid, la teníamos prevista para abrir en marzo de 2020. Y así lo hicimos y bueno, intentamos dar servicios turísticos en Madrid durante toda la pandemia y eso nos sirvió para entrar en el mercado, ya que el resto de competidores no operaban, nosotros éramos los únicos operadores y pudimos, aún con pérdidas y con cero beneficios, hacer un hueco, ¿no? Hacer un hueco en el mercado que fue muy importante para establecernos allí. Vale. Y a partir de 2022-2023 imagino que la explosión, ¿no?, como también ha pasado con el sector turístico, que ahora mismo está casi en cifras récord de nuevo, están siendo años muy muy buenos, ¿no? Imagino que para vosotros estos años han sido los años buenos, digamos, ¿no? Sí, el 23 fue muy bueno, el 23 fue una explosión turística a nivel mundial y el 2024 también. El 2025 hemos seguido con un crecimiento de casi de un 30%. Y bueno, aquí estamos, en el 2026. Y aunque haya inestabilidad por culpa de guerras como la de Irán, ¿no?, la de Ucrania, que la de Ucrania parece que ya se ha quedado ahí un poco enquistada, pero bueno, ahora estamos con el tema este de Irán, que tiene un poco revolucionado el mundo entero. A pesar de eso, las previsiones de turismo y tal no parece que vayan a peor, ¿no? O sea, se pueden esperar que sigan viniendo años buenos, ¿no? El turismo, como cualquier sector, hay que cuidarlo. Uno nunca sabe cuándo va a dejar de crecer. Se ve que ahora ha llegado a un punto álgido y parece que se va a mantener. En Sevilla en concreto, pues el turismo nacional ha bajado un poquito este año. Yo creo que es un sector que tenemos que cuidar porque es un sector el más amable con la ciudadanía de la ciudad. Y la demanda extranjera, pues bueno, hemos perdido el hub que es Oriente Medio para los vuelos con el continente asiático, pero las previsiones dicen que el turismo europeo pues se va a centrar en España, el turismo americano seguramente también, entonces claro, una cosa por la otra. Claro. Oye, hemos hablado, bueno, al principio te pedí un resumen, una presentación sobre lo que era Naturanda, así cosas básicas, pero bueno, vamos a entrar a hablar más en detalle de lo que ofrece Naturanda. Ahora puedes explayarte exactamente qué ofrecéis, cuál es vuestro portfolio, no sé cómo lo llamáis, ¿no? ¿Qué tipo de experiencias ofrecéis y cómo funciona el asunto? Decías como 250.000 personas, clientes, digamos, en un año. Esas personas que buscan, que se llevan, cómo acceden, cómo funciona. Nosotros empezamos haciendo excursiones desde Sevilla, focalizándonos en lugares con una naturaleza excepcional, reservas de la biosfera, como son la Sierra Grazalema y Ronda, Aracena, Doñana, y después nos fuimos abriendo poco a poco a un turismo más generalista. Empezamos a ofrecer excursiones a Córdoba, Granada y, por supuesto, rutas por la ciudad. Rutas tanto a pie como en bicicleta, como en kayak, rutas privadas, personalizadas. Hoy en día ofrecemos más de 200, hacemos visitas de los principales monumentos de España, visitas guiadas y además tenemos también pues otro tipo de servicios turísticos como el alquiler de bicicletas, servicios de consigna de equipaje, de ticketing, vendemos productos turísticos de otros proveedores y colaboradores.
Y vosotros, has dicho antes que tenéis oficinas físicas en Sevilla, bueno, creo que también habéis abierto en Madrid, bueno, pero sobre todo se hace a través de la web o hay que ir a las oficinas físicas, es una cosa intermedia, alguien que quiera acceder, o sea, que quiera contratar una excursión, porque hacéis sobre todo excursiones y actividades, ¿no? Sí. Viajes, pero digamos de no muchos días normalmente, incluso de un solo día, ¿no? Si alguien quiere eso, informarse, ¿dónde accede? ¿Mejor a la web, mejor a uno de vuestros espacios físicos? Nosotros hemos primado, en un mundo que va siempre a lo digital, lo que tiende a lo digital, el trato humano. Entonces tenemos 8 oficinas abiertas al público todos los días del año. Damos un servicio de atención al cliente desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Ya es decisión del cliente si quiere venir a nuestras oficinas o no. También el punto de encuentro para las actividades son las oficinas, por lo que le damos un trato más cercano, no recibimos al cliente en medio de la calle. Y esa es una de las vertientes por las que nos hemos distinguido un poco, por lo menos verle la cara al cliente. Estoy viendo gente subida en un camello o un dromedario, no sé distinguirlo, sí. Para hacer ese viaje, por ejemplo, ¿cómo sería? Porque, ¿y eso dónde es, por cierto? No sé si... Sí. Esa es nuestra excursión a Tánger. Nosotros hemos intentado innovar, crear nuevas excursiones, nuevas visitas. Hemos servido también como referente para mucha gente y damos la oportunidad para el cliente que está o para el turista que está alojado en Sevilla de despertarse por la mañana e ir a Tánger, conocer otro continente, subirse en camello, visitar la Medina de Tánger y dormir en su hotel. Entonces, eso es bastante apretado el recorrido, pero es una oportunidad de ver otro continente, claro. Durmiendo en ahí se Sevilla. Ve muy fácil. Yo me he subido en camello y da más miedo de lo que parece ahí, ¿eh? Da un poco de vértigo. Bueno, no sé si tú te has subido, pero a mí me dio un poquillo de cosa, ¿eh? Al final es un recorrido corto y es opcional, no obligamos a nadie a subirse en el camello. El bicho es más grande de lo que parece cuando... Sobre todo desde arriba. Sí. Oye, entonces hacéis sobre todo excursiones y visitas guiadas. ¿Qué diferenciáis exactamente para que la gente no se pierda? Excursiones lo consideramos nosotros cuando te subes en un medio de transporte, ya sea en un autobús, en una furgoneta, en un 4x4, y visitas guiadas normalmente son a pie, aunque también las hacemos en bicicleta o en kayak. Pero nosotros consideramos una visita guiada pues una ruta por Sevilla o una visita de la Catedral, del Alcázar o del Palacio Real de Madrid o la Sagrada Familia. Vale, y ahora mismo ¿cuál dirías que son, porque ofrecéis prácticamente de casi todas las provincias de Andalucía, ¿no? En Madrid, también en algunas zonas del norte de África, como has dicho, Marruecos, ¿no? ¿Cuáles serían para ti las actividades estrellas, lo que más se vende, digamos? Bueno, las rutas que más vendemos nosotros son nuestra excursión a los Pueblos Blancos, después la visita guiada de la Catedral de Sevilla, también vendemos mucho la visita guiada al Museo del Prado de Madrid y la excursión a Córdoba desde Sevilla. Eso sería lo más vendido. Eso es lo más vendido. ¿Y tus favoritas, que no tienen que por qué ser las mismas? No sé, ¿tú te has recorrido todo esto? Sí, claro, las excursiones las montamos nosotros, entonces las conocemos bien, sí, ¿no? Lo cual... o sea, lleváis 10 años viajando muchísimo, ¿no? Aunque sea sitios cortos, o sea, traslados no muy largos, ¿no? Al principio viajamos muchísimo, hacíamos nosotros todas las visitas guiadas, las excursiones. Ya llevamos unos cuantos años que estamos más viajando fuera para promocionarlas. Vamos a muchas ferias, hacemos muchos workshops, y al final nosotros el cliente lo tenemos fuera de España o fuera de Sevilla y para conseguirlo pues necesitamos viajar. Promocionar, ¿no? Y no me has dicho, tus favoritas cuáles serían, tú que te las conoces bastante bien, Yo me quedaría con la excursión a Doñana. Sí, ¿no? Sí, está aquí cerca y ves un montón de ecosistemas distintos, también tienes la oportunidad de ver el rocío, la playa... que yo te lo digo para apuntármela yo y a ver si la hago, porque por ejemplo Doñana yo no lo conozco, me acabo de dar una idea, que esa era la intención cuando te pregunto cuál es tu favorita. Que hemos hecho un poco de repaso, pero por terminar de cerrarlo, para que la gente se quede claro, ¿desde dónde y a dónde y qué tipo de actividades hacéis ahora mismo en Naturanda? Cuando uno entra en su página web, ¿qué se va a encontrar? Pues nosotros nos focalizamos en ofertar actividades hasta el último minuto.
Entonces el cliente que está alojado en Sevilla y no sabe qué hacer al día siguiente, o en Madrid o en Cádiz, pues le damos un elenco muy amplio. Además, en su propio idioma, trabajamos con excursiones regulares en 4 idiomas distintos. ¿Qué son? Que son el español, el italiano, el inglés y el francés. Para servicios privados ofertamos muchos más idiomas. Y todos los días salen entre 50 y 100 actividades. Entonces el abanico es muy amplio. Y ese es uno de nuestros fuertes, ¿no? ¿Japonés no ofrecéis? Yo paseo por trabajo, esta ubicación, esta televisión está ubicada en el centro de Sevilla y todos los días vengo andando hasta aquí, hasta el centro de Sevilla, y veo muchísimos japoneses, ¿no? Pero muchísimos. Entonces no sé si es mi impresión o es así, vamos, no sé, pues tú eres el experto en turismo. ¿Hay tantos japoneses como parece? Es difícil distinguirlo, hay más coreanos y chinos que japoneses. ¿Sí? Entonces no será eso, ¿no? Hay que saber, hay que llevar muchos años en la calle para saber. ¿Será que no los distingo y yo pienso que son japoneses? Y además tienen una afición tremenda por comer churros con chocolate que me alucina muchísimo, pero bueno. Todo va aparte. Sí, hombre, la gastronomía también es uno de nuestras variantes, ¿no? Ofrecemos tours de tapas y flamenco, y a la gente le encanta el tema gastronómico, vamos, le encanta porque es parte de nuestro patrimonio. Entonces, también sí, lo disfrutan bastante. Oye, al principio evidentemente empezasteis en Sevilla, luego digamos que os expandisteis por Andalucía, pero ahora también estáis en Marruecos, como hemos dicho, en Madrid. ¿Cuándo decidisteis que os ibais a expandir y esta expansión tenéis pensado seguir haciéndola, no sé, a Portugal o a otras comunidades de aquí de España? Este año hemos apostado por Cádiz, que creemos que es una provincia que tiene muchísimo potencial, que está entre España y Marruecos. Tenemos Málaga cerca, tenemos Gibraltar, que son algunas de nuestras rutas estrellas, y creemos que la costa de Cádiz tiene muchísimo más que ofrecer, muchísimas rutas que crear, muchísimas experiencias también de carácter gastronómico que se pueden ofertar a los visitantes, así que este verano estamos puestos el foco allí. También Barcelona, que es la cuna de las actividades turísticas en España, pues es uno de los destinos que queremos reforzar. Sí, porque ya hay una visita a la Sagrada Familia, creo haber visto, ¿no? Sí, tenemos la visita a la Sagrada Familia, tenemos servicios privados. Y bueno, en Barcelona hay un montón de turismo, hay un montón de empresas con las que también podemos colaborar, que hacen actividades de manera excelente. Y bueno, tener un poco de servicio en cualquiera de los rincones, no solo de España, sino también de Portugal, porque mucha de la gente que visita España también visita Portugal, pues una de nuestras prioridades. Oye, vosotros empezasteis con turismo cultural y medioambiental, todavía más o menos lo que hacéis, seguís haciendo, ¿no? Esto es lo que se llama turismo de calidad, porque siempre que se habla de turismo, siempre se parece que se separa el turismo no de calidad con el de calidad, y te quería preguntar, un boom del turismo seguro que hay, porque las cifras lo dicen. ¿Hay un boom de buscar turismo más de calidad, más de cosas culturales, de medioambientales, de ese tipo de... Bueno, pues eso, de cuando visitas un sitio, pues visitar ese tipo de entornos? Todo depende del turista, ¿no? Al final el turismo lo mueven los números, el número de visitantes que llega a una ciudad es la clave. Si nosotros logramos tener un aeropuerto potente y tener muchas conexiones aéreas, pues logramos que vengan ese turista, que alguno consumirá ese turismo cultural, que es el que puede ofrecer Sevilla, que tiene unos recursos como muy pocas partes del mundo, Sevilla en particular y Andalucía en general. Pero bueno, tampoco somos quien para decir qué es turismo de calidad y cuál es el no de calidad. Si lo puede enfocar desde un punto de vista económico, ¿no? De cuánto se gasta el turista. Pero yo creo que Andalucía tiene muchas más cosas que ofrecer que un turismo de lujo. Claro. Andalucía no es la mejor región del mundo en cuanto a turismo de lujo. No tenemos ni las mejores playas, aunque tengamos buenas playas. No tenemos los paisajes más bonitos, aunque tengamos paisajes muy bonitos. Pero sí que tenemos un patrimonio importante. Tenemos una cultura muy buena.
y tenemos alma. Hay ciudades del mundo que tienen grandes playas, grandes resorts, grandes hoteles, grandes edificios, pero no tienen alma. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar y potenciar. Pues no perderla con desvirtuando lo que es Andalucía en sí. Sí. Y ofreciendo las cosas que son la esencia de Andalucía, ¿no? Productos que podemos replicar en cualquier rincón del mundo. Pues muy bien, David, muchas gracias por hacernos un repaso a Naturanda, su historia, ese inicio en la crisis de 2008, esos jóvenes que pusieron en marcha este proyecto con la ilusión de triunfar, y yo creo que hasta la fecha se puede decir que os está funcionando por lo menos, ¿no? Sí, no nos podemos quejar, la verdad. Ha sido un camino complicado, pero que hemos visto los frutos y sobre todo lo hemos disfrutado, que es importante para que un proyecto funcione. Pues sí, eso es importante. Muchas gracias por venir a Espacio Innovación. Y a todos vosotros, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo sábado en este espacio, en Espacio Innovación. Buenas tardes.